¿Cuántas veces te has visto en apuros porque estás en días avanzados de diciembre y no te has preparado para celebrar la Navidad? Y mientras llegas rápidamente de las tiendas, vas colocando los adornos y los regalos debajo de un pino, te detienes pensativo y te preguntas, ¿por qué tengo un árbol dentro de mi casa? Bueno, si tú aún piensas que un árbol mutilado cubierto de plástico va a dar alegría y amor a tu casa, creo que este video te dará mejores razones para celebrar este ritual, en lo que llamaremos el origen del árbol de Navidad. Alabar y danzar alrededor de un árbol es una costumbre común en muchos pueblos ancestrales, pero es necesario definir que su procedencia documentada más antigua se asocia al paganismo de Babilonia, aproximadamente 2600 años antes de Cristo. La leyenda relata que en aquel entonces existía una reina llamada Semiramis, en cuyo vientre crecía su hijo Tamuz, que según aquella religión, habría concebido virginalmente. Aquel hijo era la encarnación del dios Nimrod, y su alumbramiento se celebraba con fiestas y orgías. Les dije que habían mejores razones. Y esta mujer afirmaba que durante una noche vio un árbol verde desarrollándose de un tronco muerto. Entonces dijo que el tronco supuestamente representaba a su esposo muerto, Nimrod, y el árbol de pino llegó a ser el símbolo de que Nimrod había revivido en la persona de Tamuz. Como homenaje, se adornaban árboles con cerezas rojas y bolas brillantes en representación al dios Sol. No cabe duda entonces que el paganismo de Babilonia trascendió las fronteras, asentándose con mucha fuerza en el politeísmo del Imperio Romano. Es ahí donde se celebraba el día 25 de diciembre como el Festival de Invierno, en conmemoración del alumbramiento de Tamuz, el dios Sol encarnado, en el que también surgió la costumbre de adornar las puertas de las casas con coronas de flores y hojas verdes, y por cierto, continúa la práctica de adornar un árbol con frutas y decorativos alusivos al dios Sol. Por otro lado, en culturas posteriores, como la corriente odinista, el culto al árbol se presenta reiteradamente bajo diferentes nombres: el fresno Yggdrasil en honor a Odín, o el roble Donald, como ejemplos. Es así que cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey, dios del sol y la fertilidad, adornando un árbol perenne. La leyenda entonces que da comienzo a este símbolo se le debe a San Bonifacio, que fue un misionero evangelizador que en el 723 llega a Germania con la honorable misión de convertir paganos al cristianismo. Se cuenta que en una noche de Navidad, los germanos intentaron sacrificar a un niño debajo de un árbol, y San Bonifacio, furioso, arrancó el tronco de raíz y emergió de ellas un pino. Con su acción, no solo salvó la vida del niño, sino que también logró que la mayoría de los presentes se convirtieran al cristianismo, ya que al ver que ni Thor ni Odín castigaron al infractor, consideraron que el poder del dios cristiano superaba el de sus dioses, convirtiendo el suceso en un acto milagroso. En otras versiones, según la primera geografía de Bonifacio, escrita por Wilibaldo, el enorme roble fue derribado por un gran soplo de viento, como si por milagro, con un solo giro del hacha, el poder de Dios se hiciera presente. Bonifacio entonces se dice que utilizó la madera del roble para construir una capilla dedicada a San Pedro de Friesland. En esta capilla originó posteriormente un monasterio benedictino. Posteriormente, con la evangelización de esos pueblos, los conversos tomaron la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, pero cambiándole totalmente el significado. Dicho árbol, siguiendo la costumbre pagana, también estaba adornado. Al parecer, en un principio San Bonifacio modificó el significado de adornar el árbol con manzanas, representando con ellas las tentaciones. Hoy día se acostumbra a colocar bolas o esferas que simbolizan los dones de Dios a los hombres, y posteriormente se agregó la tradición de poner regalos para los niños bajo el árbol, enviados por San Nicolás o los Reyes Magos, dependiendo de las costumbres de la zona donde se encuentre. Finalmente, como dato, cabe señalar que se cree que el primer árbol de Navidad formal apareció en Alemania en el año 1605, ya con la mayoría de los elementos que se conocen ahora, y de ahí fue extendiéndose a todo el mundo cristiano. Ojalá te haya gustado el video, y si es así, hoy día te tengo una petición diferente.
Como sabes, lograr triunfar en YouTube es una tarea realmente difícil, por lo que un like, un comentario o una suscripción son acciones que nos ayudan realmente, especialmente si las recibimos de ti, alguien que aprecie lo que hacemos. Por lo que te invito a ti a agregarte a esta pequeña comunidad y darle a la campanita para enterarte de mis próximos videos. Y seamos sinceros, no cuesta nada. Esto fue Logomaki. Si te gustó el video, da pulgar arriba y comparte. Subiré videos cada semana. Si te gustó el contenido, puedes seguirme en mis redes sociales, encontradas un poco más abajo en la descripción del video. Y no te olvides, contemplar el pasado para comprender el futuro. Esto fue Logomaki.